Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Voy a grabar. Estoy un poquito con tos. Bueno, ahora vamos a ver sobre hemorragia uterina anormal, ¿sí? Así como está en la imagen, hay muchas mujeres que lloran cada vez que van a menstruar o lloran todo el mes a causa de su sangrado menstrual, ¿sí? La hemorragia uterina normal, hay una relación perfectamente cronometrada entre lo que es el endometrio y los factores que lo regulan, ¿sí? Acuérdense que hay un eje, el eje hipotálamo, hipófisis ovárico, que tiene que funcionar bien para que el endometrio también funcione bien. Cuando hay alguna alteración de ese eje, también va a haber alteración en el endometrio, ¿sí? Por eso son la menorragia, la menstruación duradera y profusa, más de 7 días o más de 80 ml de sangre, ¿sí? Acuérdense que una hemorragia o un sangrado menstrual normal tiene que durar por lo menos más o menos 5 días, 7 días, no más de 7 días, ¿sí? Y hasta un 80 ml de sangre. La metorragia o la hemorragia intermenstrual es la pérdida sanguínea entre un ciclo menstrual, entre una menstruación y otra menstruación, hay un sangrado intermenstrual, ¿sí? La hipomenorrea es la disminución del volumen o la duración de ese sangrado, ¿sí? Cuando normalmente una mujer sangra 6 días, 7 días y de repente empieza a sangrar solamente 2, ¿sí? La oligomenorrea es el intervalo mayor a 35 días, ¿sí? Pasó más de 35 días y no le está viniendo la menstruación, entonces se habla de oligomenorrea. Normalmente los ciclos duran 28 días, puede ser más o menos 7 días. ¿Qué significa? Si es 28 más menos 7, significa que puede ser 21 días a 35 días, ¿sí? Entonces, si una paciente viene, me dice, doctor, este mes menstrué 2 veces. Vamos a suponer, menstruó el 1 de julio y después menstruó el 25 de julio. Como hay una diferencia de 21 días, entonces es normal todavía, ¿sí? Ahora, si menstrua a los 10 días, a los 12 días, a los 15 días, a los 20 días, sí, ya es anormal. Pero entre 21 y 35 días es normal que vuelva a menstruar, ¿sí? No hay así mayores preocupaciones, ¿sí? Esto afecta hasta el 30% de las mujeres, o sea que es un alto número de casos en las mujeres que es el sangrado uterino anormal. En cuanto al diagnóstico, hacemos una exploración física, pedimos en laboratorio pedimos hemograma de HCG, más que nada para aquellas pacientes que no están menstruando, porque la ausencia de menstruación también se considera sangrado uterino anormal. No es solamente aquellas que menstruan mucho, las que sangran mucho o los que sangran muchos días, es el sangrado uterino anormal, ¿sí? ¿Y por qué VIH-Siguiente? Porque ante la falta de menstruación en una mujer en edad productiva está embarazada hasta demostrar lo contrario. Pero doctor, no tengo novio, está embarazada hasta demostrar lo contrario. No, pero no tuve relaciones sexuales, está embarazada hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Porque todo nuestro accionar tiene que ser dependiendo de que si está o no está embarazada y hay que descartar embarazo. Se le puede pedir frotes y cultivo de secreción vaginal, estudio de cuello uterino, biopsia de endometrio, ecografías transvaginales y una histeroscopía. Vamos a ver, depende de qué caso. Si no, en todos los casos vamos a pedir todos esos estudios, ¿sí? En la etiología tenemos que la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, ¿sí? Propone un acrónimo que se llama PALCOIN, ¿sí? El PALCOIN es el acrónimo para saber a qué se debe o a qué
puede ser causa esa hemorragia uterina anormal. Como son varias cosas que hay que memorizarse, tenemos el acrónimo PALCON, que significa la P de pólipos, A, adenomiosis, L, leiomiomas o miomas, M, neoplasias malignas, C, de coagulopatías o trastornos ovulares, E, disfunción endometrial y situaciones, y la N son trastornos no clasificados. Entonces, cuando estamos ante una paciente de un sangrado o una hemorragia uterina normal, podemos acordarnos del PALCOIN como una de las posibles causas de esa hemorragia uterina anormal. Ir buscando ya y descartando cada una de las etiologías. Las anormalidades estructurales, o sea, algo anatómico, pues los pólipos endometriales, que son neoformaciones uterinas, cárneas, blandas, más que nada por glándulas endometriales, que van a estar cubiertas por un epitelio superficial. La prevalencia es del 8%, no es tan frecuente, pero se ve en los pólipos endometriales, donde los factores de riesgo son la edad, la obesidad y uso de tamoxifeno. Hay quienes se usa tamoxifeno en los pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Entonces, aquellas pacientes en tratamiento de cáncer de mama, más específicamente con siempre hay que hacer un estudio y seguimiento ginecológico porque da alteraciones a nivel del útero, ¿sí? El diagnóstico y tratamiento se hace por una ecografía transvaginal, ¿sí? O por una histeroscopía, ¿sí? Directamente se observa el pólipo endometrial. ¿Por qué? Porque se tiene que meter una camarita dentro de la cavidad del útero y ver, ahí se ve el pólipo. No tenemos histeroscopía, entonces hacemos la ecografía transvaginal que también nos informa de un pólipo endometrial, ¿sí? Pero para hacer el tratamiento sí necesitamos la histeroscopía quirúrgica, ¿sí? Después tenemos el pólipo endocervical, que son masas de estroma endocervical benigna, ¿sí? Cubiertas de epitelio, masas únicas, rojas, que van a exteriorizarse a través del conducto endocervical. Nosotros ponemos un espéculo y ahí ya podemos observar un pólipo que está sobresaliendo el OCE, que es el orificio cervical externo, ¿sí? Hay defectos en el conducto de Müller y malformaciones arteriovenosas, también como anormalidades estructurales. Las causas externas puede ser el DIU, son dispositivo intrauterino que puede ser la causa de un sangrado uterino normal. El SIU, levonorgestrel, el SIU, el sistema intrauterino con liberación de levonorgestrel, significa esto, que es aquel DIU, pero con liberación de hormonas, ¿sí? Anticonceptivos orales, terapias de reemplazo hormonal, tamoxifeno, ¿sí? Algunas causas también pueden ser por infección, ya sea por una endometritis, por micoplasma, neisseria o clamidias, ¿sí? Y algunas causas sistémicas, nefropatía, hepatopatías, algunas enfermedades de la tiroides y algún trastorno de la coagulación. Entonces tenemos acá PALCOIN, tenemos pólipos, adenomiosis, leiomiomas, algún proceso maligno, coagulopatías, algo del ovario, del endometrio o cuestiones iatrogénicas y no clasificadas. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Los pólipos, dijimos que son proliferaciones de epitelio con diversos tejidos, que puede ser glándula y fibro muscular, son benignos, ¿sí? Pero sí tenemos la obligación de sacar esto y mandar a anatomía patológica, ¿sí? No es que sacamos y tiramos a la basura. Sacamos, ponemos en un frasquito con suero y formol y mandamos a anatomía patológica, ¿sí? Puede estar presente en la cavidad endometrial o en el canal cervical. Si es endometrial, muchas veces están en el endometrio bien arriba, tiene un pedículo y se exterioriza hacia OCE, ¿sí? O el pólipo cervical, donde en el cervix tiene su implantación y a través de su pedículo se exterioriza por el OCE, ¿sí? Se clasifican como presentes o ausentes. Y los síntomas van a ser la hemorragia uterina normal, que es un sangrado, ¿sí?
También sangrado postcoital, ¿sí? O infertilidad. A causa de estas anomalías anatómicas, no se queda embarazada, entonces tenemos que sacar sí o sí esos pólipos de ahí, ¿sí? ¿Cómo se sacan esos pólipos? Se agarra con una pinza y se empieza a girar, 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 girar sobre su propio eje varias veces hasta que se desprende en la raíz, ¿sí? Esto más que nada se hace cuando el pólipo es acá cerquita, pero cuando en la ecografía te informa un pedículo muy grueso, entonces sí ahí se recomienda pólipo. También tenemos como diagnóstico la posmenopausia, que son muy sintomáticas porque sangran, ¿sí? Acuérdense que el sangrado de la posmenopausia es cáncer hasta demostrar lo contrario. Vos tenés que descartar cáncer con todo lo que tenés que hacer, ¿sí? Una combinación de ecografías con contraste, una histeroscopía diagnóstica es necesario. Muchas veces con una ecografía ya podemos hacer el diagnóstico de pólipo, ¿sí? Hola, ¿y ahora? Y bueno, muy grueso. Vamos a poner que esto es un pólipo endometrial, endometrio, endocervix, ¿sí? Cuando es endometrial y el pedículo es muy grueso, ¿sí? Cuando hacemos por torsión, el pedículo, al ser muy grueso, puede ser muy sangrante, ¿sí? Entonces ahí sí se recomienda la extracción del pólipo, ¿sí? Por un histeroscopio y hacer una histeroscopia quirúrgica, ¿sí? ¿Está? Adenomiosis es otra de acá tenemos el PAL-COIN. El A era adenomiosis, P de pólipo, A de adenomiosis. Que tradicionalmente el diagnóstico es histopatológico, que es donde tenemos el tejido endometrial, el tejido del endometrio está dentro de lo que es la pared o la masa muscular del útero, ¿sí? Acuérdense que son dos clases de tejido. El endometrio es un tipo de tejido y el miometrio es otro tipo de tejido. El endometrio es glandular y el miometrio es muscular. Donde tenemos endometrio dentro de lo que es la pared del útero se llama adenomiosis, ¿sí? Entonces tenemos ese tejido endometrial dentro del miometrio, entonces en la ecografía podemos ver, ¿sí? Los síntomas dismenorrea, que significa que duele mucho durante durante sus menstruaciones, ¿sí? Hay muchas mujeres que hay mujeres que cuando están en su periodo, en su ciclo menstrual, le duele tanto que le deja muchas veces incapacitante de ir a estudiar o ir a trabajar, no se pueden ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, entonces hay que ser diagnosticadas y tratadas esas adenomiosis, ¿sí? En la imagen, el diagnóstico hacemos por imagen del útero, usamos criterios ecográficos, ¿sí?
You are currently the only person in this conference. Ahora, ¿me escuchan? No sé qué está pasando con, no sé si es el internet o... Ahora sí, ¿verdad? Bueno, los hallazgos ecográficos de la adenomiosis, vamos a tener una ecogenicidad heterogénea difusa, ¿sí? Comprende las extracciones y la unión endometrial indefinida, ¿sí? Tenemos acá, tenemos como imágenes blancas, ¿sí? Lagunas anecoicas, pero tenemos que descartar lo que son los miomas, ¿sí? Porque los miomas son mucho más, así como tumoraciones mucho más bien definidas dentro de la ecografía, ¿sí? Se asocia con el aumento de la edad que puede coexistir. You are currently the only person in this conference. Repito, el mioma generalmente no da dolor, ¿sí? En cambio, la adenomiosis sí da esa dismenorrea, ese dolor durante la menstruación, ¿sí? No sé qué está pasando. Bueno, los leiomiomas, que son los miomas, ¿sí? Se asocian con subfertilidad, aborto espontáneo, parto prematuro, ¿sí? Porque hay alguna es una alteración importante de la anatomía, que nada cuando son grandes, ¿sí? ¿sí? Pueden ser asintomáticas, ¿sí? O puede ser un hallazgo casual, o también dar síntomas. Y los síntomas sí son mucho más importantes en la hemorragia uterina normal, donde la paciente literalmente se puede desangrar de tanto que sangra, ¿sí? Y dar una anemia ferropénica, ¿sí? Estas pacientes incluso pueden llegar con una hemoglobina de 5, de 4. Yo una vez interné una paciente con una hemoglobina de 3, de 2. Entonces ya prácticamente se está a punto de morir la paciente, ¿sí? Porque ya no es compatible con la vida, pero como el sangrado es crónico, porque no es un sangrado de hoy, de ayer y hoy, es un sangrado que viene de días. La paciente te dice, no, yo estoy sangrando hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, y viene ya con un shock hipovolémico, ¿sí? Por el sangrado, por la hemorragia uterina normal, ¿sí? Es como una canilla abierta, con eso ya les digo todo. Los síntomas son la hemorragia uterina normal, o sea, el sangrado por vagina, dolor pélvico, dismenorrea y esterilidad y aborto, ¿sí? Entonces tenemos acá el leiomioma. Tenemos pólipo, adenomiosis, leiomioma, ¿sí? En cuanto a estos leiomioma, que son tumoraciones benignas, la relación entre lo que es el sangrado uterino normal y los fibromas permanece incompleta. Porque tenemos fibromas sin sangrado o sangrado normal o con mucho sangrado, ¿sí? Va a depender del aumento de la superficie endometrial, la fragilidad de esa vasculatura y la congestión vascular, ¿sí? Hay cambios celulares y moleculares, hay también mucha angiogénesis por el tumor benigno, ¿sí? Alteraciones de los sustratos vasoactivos y también cuando hay alteración de la coagulación. Sangra muchísimo.
Los leiomiomas o miomas se van a clasificar también, puede ser asintomáticos, pero cuando hay síntomas es bastante crudo, ¿sí? Pueden ser presentes o ausentes, ¿sí? O también dependiendo de qué estructura está comprometido, ¿sí? Tenemos lo que es los miomas submucosos, ¿sí? Donde es esto, lo que están en contacto con el endometrio, ¿sí? Acuérdense que esto es la mucosa o el tejido submucoso del endometrio, ¿sí? Esto es miometrio y esto es acá serosa. Entonces, tenemos acá, dentro de la cavidad uterina es submucoso donde está unido por un pedículo, ¿sí? Entonces tenemos un mioma unido por un pedículo, perdón, submucoso, ¿sí? En el medio con proyección submucosa y el 2 es más del 50% es intramural. Miren acá, menos del 50% de este tumor es intramural. ¿Ven? Que solamente un poquitito está metido acá dentro de lo que es el músculo uterino. Por eso es menos del 50% es intramural. El 2 más del 50%, o sea, más la mitad de este 2 está metido en el miometrio o en el músculo uterino. ¿Sí? Entonces tenemos el, el submucoso, tenemos el intramural, que es menos del 50% metido dentro de la pared, y el intramural, que es más del 50% metido en la pared. Después tenemos otros, que es los miomas que están en contacto con el endometrio, pero no salen, ¿sí? El 4 es meramente intramural, está muy metido dentro de lo que es el músculo uterino, es intramural. Después tenemos el 5, 6, 7 que es con proyección subserosa. El 5 tenemos que un subseroso, pero más del 50% es intramural, o sea, la mitad está, más de la mitad está dentro del músculo y la otra mitad sale. El 6 es menos del 50% es intramural y la mayor parte es serosa, ¿sí? Y el 7 ya es ya cuando tiene pedículo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, verdad? Cuando se sacan los intramurales, doctor, ¿la mujer tiene una repercusión muy dolorosa o no? En realidad es así. Para sacar los miomas intramurales se pueden sacar, ¿sí? Pero va a depender mucho de la cantidad y el deseo de gestación. Si es una paciente, ya tiene varios hijos, ya tiene más de 35, más de 40, más de 45 años, paridad satisfecha, le da mucho sangrado y tiene muchos miomas, indica la histerectomía. Mujer joven, no tiene hijos, tiene deseo de gestación, se saca los miomas intramurales, podemos sacar uno, dos, tres, nosotros ya sacamos hasta 18 miomas intramurales, ¿sí? Donde no es tanto si duele o no duele, sino que es You are currently the only person in this conference. ¿Ahora me escuchan? Bueno, todos los miomas que son intramurales y que tienen proyección subserosa o serosa, o
sea, abriendo el abdomen. Pero cuando el mioma es submucoso, tenemos que sacar por histeroscopía, ¿sí? Pero acá no es tanto el dolor, sino que es la conservación del útero. You are currently the only person in this conference. Ahí llamé a la facultad y para que pudieron solucionar. Bueno, ¿qué que preguntó? Alguien preguntó, Ana Claudia creo que preguntó, ¿no tiene que tener un margen de seguridad cuando se saca sus miomas? Y realmente no. Cuando hay problemas de fertilidad por los miomas, se sacan los miomas independientemente del lugar. Vamos a suponer que está este mioma, el que es intramural, ¿sí? O tenemos el intramural que es que está tocando el endometrio, ¿sí? Entonces, cortamos el útero, sacamos el mioma, ¿sí? Y si es que de por ahí llegamos a lo que es el endometrio, igual se cierra. Se cierra, se cierra, se cierra, ¿sí? Y un tiempito después de esa cirugía, la indicación es hacer una histeroscopía diagnóstica, ¿sí? Eso es lo que se hace. Pero se sacan los miomas. Siempre se trata de conservar el útero. No es por un miomita, nosotros ya vamos a sacar el útero, ¿sí? Siempre se trata de conservar el útero, ¿sí? ¿Eso se puede progredir a una malignidad si dejamos en el útero? No.
Miomas son tumoraciones benignas, ¿sí? No tiene no es que después, si es que vos no sacas eso, se va a convertir en un cáncer. No, para nada, ¿sí? Ahora están los leiomiosarcomas, sí. O sea, vamos a suponer que nosotros sacamos un mioma, sí o sí tenemos que mandar a anatomía patológica, ¿sí? Y ahí nos informan, leiomioma, tranquilo. Pero si es un leiomiosarcoma, eso es maligno, ¿sí? Va a depender mucho de la anatomía patológica, ¿sí? Las enfermedades malignas, ¿sí? Tenemos que son poco comunes en la mujer en edad reproductiva, siempre es más en la posmenopáusica. La hiperplasia típica y la malignidad son importantes causas potenciales. Acuérdense que la hiperplasia típica del endometrio es lo que es la base fértil para un cáncer de endometrio, ¿sí? Hay varios factores predisponentes y se va a clasificar dependiendo de dónde está. Por ejemplo, acá tenemos un cáncer de endometrio, ¿sí? Donde siempre la mujer antes va a tener una hiperplasia típica. Cuando una mujer tiene una hiperplasia típica es una lesión precursora de un cáncer de endometrio, ¿sí? Puede ser un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Puede ser acá un cáncer de ovario, ¿sí? Dependiendo mucho de la localización del tipo de cáncer, ¿sí? Y todos estos tipos de cáncer, cuando es un cáncer, ya en sus estadios de cáncer, de invasión, entonces van a sangrar. Entonces, un sangrado, una hemorragia uterina anormal, siempre hay que atender que puede ser un cáncer también, ¿sí? En cuanto a las coagulopatías, englobar el espectro de los trastornos sistémicos de la hemostasia, siempre buscar algún factor de coagulación que no está funcionando, entonces es por una coagulopatía. Generalmente también son hallazgos oportunos de los trastornos de la coagulación. Los trastornos ovulatorios, el tiempo de sangrado y una cantidad variable del flujo es lo que te da esa hemorragia. Ausencia de producción cíclica y predecible de progesterona, o sea, no hay ciclos. De la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se hiperplasia el endometrio, se hiperplasia el endometrio y eso va a hacer que sangre a la paciente. O sea que cuando hay un trastorno ovulatorio, el endometrio también va a sangrar, ¿sí? Algunas endocrinopatías y o también puede ser por causas iatrogénicas cuando se usan esteroides o algunos medicamentos en la repercusión gonadal. Tenemos carcinoma ovárico poliquístico, la obesidad, problemas tiroideos, trastornos como la anorexia, la bulímica o cuando hay ejercicio muy exagerado, ¿sí? También dan trastornos ovulatorios, ¿sí? No ovulan, el no ovular, entonces hay una proliferación del endometrio que eso va a hacer que sangre. O muchas mujeres directamente no sangran 2, 3, 4 meses sin menstruar y también es un sangrado uterino anormal. Causa endometrial, tenemos menstruaciones predecibles. Sabemos que las menstruaciones son predecibles y cíclicas. En ausencia de otras causas, el trastorno es primeramente del endometrio. Disminuye la producción local de vasos constrictores y aumenta la lisiacidad de un coágulo endometrial por aumento de producción de sustancias vasodilatadoras. Por eso, sangre. El sangrado menstrual como trastorno primario es por la reparación endometrial, ¿sí? Y se determina por exclusión de otras anormalidades que parecen tener una función ovulatoria normal. O sea que cuando tenemos una causa endometrial, tenemos que hacer una histeroscopía o podemos hacer también una biopsia endometrial con ese mismo que hacer una biopsia de endometrio. Los iatrogénicos por intervenciones médicas, dispositivos, el sangrado endometrial a destiempo durante el uso de esteroides gonadal exógenos, por ejemplo, el sangrado de avanzada que uno se va inyectando esteroides y de repente deja de usar, va a tener ese sangrado por deprivación. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que es el DIU con levonorgestrel, o el SIUL con levonorgestrel, que es también por deprivación hormonal, y algunos
coagulantes o agentes sistémicos que contribuyen a los trastornos de la ovulación. O sea que algún medicamento, algún dispositivo que vos le pones o le indicas a la paciente o la paciente está usando por su propia cuenta, entonces le da esa alteración, ese sangrado uterino anormal y eso es iatrogénico. ¿Sí? Los no clasificados son ya las afecciones que se han definido de forma deficiente, se evaluaron todo y no encuadra con algo. ¿Sí? Puede ser una malformación arteriovenosa, una hipertrofia endometrial, pero vos buscás las causas, buscás, no encontrás, entonces no podés clasificar o directamente no tenés los medios suficientes para llegar al diagnóstico, entonces lo le encuadras como algo no clasificado. La metorragia disfuncional, una vez descartado otras causas orgánicas, es algo más hormonal, algo más disfuncional. Acuérdense que puede ser algo anatómico o algo funcional, ¿sí? Cuando hay trastornos de la ovulación, como no hay ciclos ovulatorios, o sea, cuando hay ciclos anovulatorios, si no es liberado el óvulo, no se produce la progesterona y persiste el endometrio proliferativo y ese endometrio proliferativo que sangra, sangra, sangra. Acuérdense que la menstruación es el endometrio que se va descamando. Es ese endometrio que no fue implantado por un embarazo, se tiene que descamar. ¿Sí? Eso es la menstruación, es la descamación endometrial. La degradación del estroma, disminución del número de arteriolas espirales y dilatación e inestabilidad de los capilares venosos hace que sangre en un tiempo mayor que lo normal. Disminuyen las prostaglandinas y el ácido araquidónico, por eso es que duele. ¿Sí? Los trastornos, los ciclos ovulatorios va a depender en primera instancia solo de la dilatación vascular. ¿Sí? El tratamiento, ya sea ovulatorio o anovulatorio, es hormonal. ¿Sí? Por eso, cuando tenemos un sangrado uterino anormal, muchas veces se da un anticonceptivo. ¿Sí? Y la paciente te pregunta, pero doctor, yo no estoy buscando no quedarme embarazada. ¿Sí? O viene una paciente con una menorrea de varios tiempos y vos le das un anticonceptivo porque, pero no es el fin no embarazarse, sino que para darle ese soporte hormonal. ¿Sí? Le damos AINES, progestacionales, podemos hacerle grados. Es el entonces va a terminar de sangrar porque si el endometrio vos descamas en forma mecánica no va a sangrar más después. Y por otro lado nos va a servir para llevar anatomía biológica, hacer una biopsia. Y la histeroscopía es para ablación del endometrio o en el último de los casos donde ya no hay más, cuando ya no hay más solución hormonal ni legrado, se hace así la histerectomía. Generalmente la histerectomía es ya el último recurso o cuando hay altas posibilidades de que ese síntoma sí se transforme en algo. Por ejemplo, una paciente de más de 50 años posmenopáusica con una hiperplasia endometrial, la idea es seguirle, pero si se puede plantear una histerectomía, se plantea una histerectomía por el riesgo de convertirse en algo maligno. ¿Sí? Todo va a depender de la edad. Está hasta ahí. Todo eso fue sangrado uterino anormal. ¿Se entendió? ¿Hay algo que vuelva a explicar? ¿Algo que no se quedó bien en claro? Cuando el pólipo es superficial, necesita de anestesia y esto causa dolor a la paciente. Bueno, cuando el pólipo se exterioriza por el orificio cervical externo, no hace falta anestesia. ¿Sí? Porque vos pinzás el pólipo con una pinza, puede ser una pinza aro, pinzás el pólipo y girás sobre su propio eje hasta que se desprende. ¿Sí? Eso se hace en consultorio y no duele. Eso es solamente para los pólipos que se exteriorizan por el OCE. O sea, que vos le pones un espéculo y mirás y ves el pólipo que sale por fuera del útero. ¿Sí?
pero no se puede hacer con los pólipos endometriales, porque no puedes meter una pinza dentro del útero para hacer ese procedimiento. Bueno, endometriosis. ¿Sí? La endometriosis es una enfermedad benigna, ¿sí? Con presencia de las glándulas endometriales y estromas fuera de la ubicación normal. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije el endometrio, cuando está dentro del músculo uterino, se llama adenomiosis? Ahora, cuando ese endometrio está fuera del útero, se llama endometriosis. ¿Entienden la diferencia? Si el tejido endometrial está dentro del músculo del útero, se llama adenomiosis. Cuando está fuera del útero, se llama endometriosis. ¿Sí? Puede estar en el peritoneo, en los ovarios, en los ligamentos, en el tabique rectovaginal, en los uréteres, vejiga, cardio, pleura. Todo en esos lugares puede haber focos endometriales. Un comportamiento cíclico, ¿sí? Que cuando la mujer está menstruando o dependiendo del ciclo o del día del ciclo de la mujer es que da los síntomas de esta endometriosis, ¿sí? Da dolor pélvico, causa importante de infertilidad automática, ¿sí? El método principal de diagnóstico es la laparoscopía y la biopsia, ¿sí? Eso es, ¿cómo hacemos el diagnóstico exacto de la endometriosis? Únicamente abriendo ese abdomen y hacer una biopsia. Aunque esta última no es necesaria para hacer el diagnóstico, vos abrís el abdomen, mirás los focos endometriósicos y haces el diagnóstico, ¿sí? No, pero no a todos le estamos abriendo para hacer el diagnóstico, se hace por descarte, ¿sí? La teoría se desconoce aún la causa definitiva, pero se plantean algunas teorías, por ejemplo, menstruación retrógrada, ¿sí? Que son aquellas mujeres que tienen el útero en RDF. Acuérdense que el útero puede estar en anteversoflexión o retroversoflexión. Aquellas mujeres que están retroversoflexión el útero, que está así posterior, son las que más tienen dolor cuando menstruan, porque le cuesta más al útero tener esas contracciones. La menstruación se cae hacia atrás, se va hacia las trompas de falopio y se cae dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Puede ser por diseminación linfática o vascular, una metaplasia celómica, una teoría de la inducción o por la teoría de las células madre, ¿sí? Pero la más acertada, o sea, la más promulgada es la retrógrada, ¿sí? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica dependiente de estrógenos, o sea, va a depender mucho de lo que es el ciclo menstrual, en que hay proliferación aberrante del tejido endometrial ectópico, ¿sí? La resistencia a la progesterona es un ambiente estrogénico, ¿sí? La prostaglandina E2, que son los estrógenos, constituye el inductor más potente de la actividad de la aromatasa en las células del estroma endometrial, estimulando la COX-2 en las células del tejido endometrioso, ¿sí? Disminuye la citotoxicidad de los natural killers contra el endometrio. O sea, ese foco, ese tejido que está fuera del útero no puede ser degradado, no puede ser combatido por el organismo y se queda y prolifera ese tejido endometrial ectópico, que es los focos endometriósicos, ¿sí? Justamente mi guardia pasada en Santa operé una paciente con una tumoración de ovario y terminó siendo un quiste endometriósico de ovario, que les voy a pasar ahora la foto en el grupo de los grupos de práctica, y le voy a pasar las fotos de lo que fue un endrioma en ovario, ¿sí? Los factores de riesgo de predisposición familiar, mutaciones genéticas, polimorfismos, defectos anatómicos, toxinas ambientales, o sea, varios factores de riesgo, ¿sí?
La clasificación de la endometriosis es una visualización de las lesiones por medio de la laparoscopía, o sea, abrir el abdomen y ver blancas, rojas, negras, superficial o profunda, mínima, leve, moderada o intensa, es dependiendo mucho de la clínica, ¿sí? Los síntomas, dolor pélvico crónico, o sea, son mujeres que vienen con un dolor crónico, ¿sí? Dismenorrea de 24 a 48 horas antes de la menstruación, o sea, antes de menstruar ya le da tipo esa señal, pero es mucho más doloroso, ¿sí? Muchas mujeres tienen como una señal que le dicen, un preaviso de que está por menstruar. Algunas le duelen la cabeza, a otras ya le empieza a doler el vientre, no, a estas mujeres les duele el bajo vientre. Dispareunia, el dolor no cíclico, disuria, disquexia, dolor con la defecación. ¿Por qué? Porque hay focos endometriósicos en el fondo de saco de Douglas en contacto con lo que es el recto, entonces duele con la defecación, ¿sí? Por la ubicación del foco endometriósico. Hay una infecundidad de un 20 a 30%, es muy importante, es muy frecuente las pacientes que no pueden quedarse embarazadas porque tienen focos endometriósicos, obstrucción intestinal, uretral, dolor cíclico en tórax o en hombro. ¿Por qué? Porque los focos endometriósicos están en el pericardio. Tener hemoptisis o hemotórax, ¿sí? O sea, oído, no es una cosa muy, muy poca cosa, ¿sí? El diagnóstico es por la exploración física, hacemos tacto bimanual, pedimos un CA 125, que es un marcador tumoral, pero es mucho más sensible cuando es de grado 3-4. La ecografía transvaginal, vemos una imagen en vidrio esmerilado, son focos endometriósicos. Podemos pedir tomografía, resonancia, pero lo más importante para hacer el diagnóstico es la laparoscopía diagnóstica. O sea, la laparoscopía es el gol estándar para hacer el diagnóstico de endometriosis, ¿sí? Como método primario. Todos los otros vamos a sospechar, pero con la laparoscopía hacemos el diagnóstico. El tratamiento es conservador cuando los síntomas son leves o puede ser asintomática también, ¿sí? Se espera. El tratamiento médico del dolor con inhibidores de los COX-2 o con anticonceptivos combinados. ¿Por qué? ¿Por qué los anticonceptivos combinados? Porque tienen estrógenos y progesterona, ¿sí? Más que nada nos sirve la progesterona porque ya está en un ambiente estrogénico, entonces le tenemos que dar progestágeno, ¿sí? Por eso también hay otros métodos que son solamente progestágeno, ¿sí? El tratamiento quirúrgico del dolor, podemos eliminación de las lesiones, de las adherencias, ¿sí? Resección de los endometriomas, o en el último de los casos, neurectomía pesacra o una histerectomía con salpingo o ovarectomía, ¿sí? O sea, sacar todo el útero, los ovarios, las trompas, todo, ¿sí? Joven, con deseo de gestación, solamente los focos endometriósicos. Cuando una paciente ya de más de 50 años, resecamos solamente el foco endometriósico. En esta paciente que tuve la semana pasada tenía más de 50 años y solamente hizo falta sacar el ovario donde estaba el, el endometrioma, ¿sí? Bueno, como antes de empezar a pasar al dolor pélvico, ¿cómo vamos a distinguir ese foco endometriósico? Porque abrimos ese tumor y es como una sustancia achocolatada. Parece así chocolate que está saliendo de una cápsula. Entonces ahí hacemos, sin dudar, el diagnóstico que es un foco endometrioso. ¿Está? Un poquito más rápido vamos a ir con respecto al dolor pélvico. ¿Alguna pregunta con endometriomas, endometriosis? ¿Nada? ¿Se entendió?
Bueno, el dolor pélvico puede ser un dolor somático visceral, ¿sí? El dolor somático se origina ya de las fibras aferentes nerviosas del sistema somático que inervan al peritoneo parietal, piel, músculo, tejido subcutáneo. ¿Qué es? El dolor somático es agudo y localizado, ¿sí? Pues le preguntas a la paciente, señalame con un dedo dónde te duele y te señala acá me duele, está localizado. En cambio, el dolor visceral proviene ya de fibras aferentes del sistema nervioso autónomo, es sordo y generalizado. Si vos le pides a la paciente, señala con tu dedo dónde te duele, no puede decirte exactamente dónde, sino que te muestra todo la parte, ¿sí? Esta es la diferencia entre el dolor somático y el dolor visceral, ¿sí? El dolor inflamatorio y también tenemos el dolor neuropático, que es más que nada de las pacientes con alguna vasculopatía que se ve más en las pacientes diabéticas. El dolor agudo es aquel dolor que dura menos de 7 días, ¿sí? En cambio, el dolor crónico no es el que dura más de 7 días. El dolor crónico es el que persiste más de 6 meses, ¿sí? A veces nosotros tenemos agudo 7 días, 15 días. Crónico más de 7 o más de 15. En este caso, el dolor crónico es más de 6 meses, ¿sí? ¿Está? El diagnóstico hacemos por la anamnesis, exploración física, ecografía y endoscopía, ¿sí? Muchas veces tenemos que derivar a otros especialistas para que evalúen también la parte lumbosal, glúteos, porque como ya son ya pacientes más de edad, también pueden asociarse con otras patologías como traumatológicas o neuropáticas, ¿sí? El tratamiento es dependiendo de la causa. Se da AINES, paracetamol, opioides, pueden ser estrógenos. El único antidepresivo y anticonvulsivo permitido por la FDA es la amitriptilina, ¿sí? Y la cirugía puede ser la neurectomía nerviosa o una histerectomía con salpingoflectomía bilateral, ¿sí? Pero todo un equipo del dolores, ¿sí? Ahora la dismenorrea. La dismenorrea es aquel dolor cíclico de la menstruación, ¿sí? Que cuando hay una molestia es normal, pero un dolor fuerte, intenso, que te incapacita para estudiar, para trabajar, para hacer tus quehaceres del hogar, no es normal, ¿sí? O sea, toda mujer que tiene dolor intenso en la menstruación tiene que consultar. Basta de ser mártires de porque es mujer, porque tiene útero, porque menstrua, tiene que doler. No, no es normal que le duela. Si la mujer ya no tiene más que sufrir, eso vamos a dejar en tiempos antaños donde sí, bueno, por ser mujer tiene que sufrir, ya no es así, ¿sí? O sea, si una mujer, una paciente, tiene un dolor menstrual, tiene que consultar. Sí, hay muchos medios hoy en día para poder subsanar el dolor de la menstruación, ¿sí? Hay cólicos lumbares, náuseas, vómitos, cefalea, diarrea. Hay mujeres que se descompensan cuando tienen su regla, su menstruación, más que nada en las que están empezando a menstruar, las adolescentes, porque todavía no hay una maduración del eje hipotálamo hipofisal en donde hay muchos cambios, muchas alteraciones a nivel sistémico. Entonces sí, es muy sintomático. La primaria es sin alteración identificable poco después de la menarca, poco después de la primera menstruación, ya empiezo con la dismenorrea importante, ¿sí? Causa mucho ausentismo escolar, ¿sí? Y la secundaria es ya por alguna complicación, por ejemplo, ya tiene endometriosis, una alteración anatómica que te está causando ese dolor, ¿sí? El tratamiento es AINES, ¿sí? Anticonceptivos orales, ¿sí? Agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas y también se puede dar algunos andrógenos. ¿Está? ¿Entendió? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia? Toda esta clase yo saqué textualmente del libro de William de Ginecología, ¿sí? Así que lean el libro, repasen la clase. Si es la mejor forma de aprender es leer el libro,
porque te da un contexto mucho más amplio cuando lees el libro, ¿sí? Yo les recomiendo que lean ahora, porque el famoso después voy a leer, nunca van a tener tiempo, porque una vez que empiezan a trabajar y a ganar dinero, ya no van a querer más estudiar, ¿sí? Cuando se hace una ablación del endometrio, se tiene que utilizar métodos contraceptivos después y va a depender mucho de qué, para qué vos hiciste ablación del endometrio, ¿sí? Cuando vos hiciste una ablación del endometrio por una hiperplasia endometrial, por una lesión preinvasiva, una lesión precursora de un cáncer, no se da hormonas. Va a depender mucho de la edad. Si es una posmenopáusica, no le das anticonceptivo, ¿sí? Ahora, si es una paciente joven donde tiene una hiperplasia endometrial, entonces le hace una ablación del endometrio, ahí sí le puede dar anticonceptivo para que empiece, le ayudas a su ciclo a ciclar correctamente. Entonces ahí sí le das los anticonceptivos, ¿sí? Pero va a depender mucho de la situación. Si es una posmenopáusica, no le das anticonceptivo, ¿sí? Esta Ana Ligia Feltrin da Silva. Bueno, acuérdense de ponerse sus presencias, perdón, y que tengan un excelente día de hoy. ¿Ustedes cuántos son en total? Porque hay 43 personas nomás, 42 personas conectadas. Ustedes no son 70 por ahí, 67. Ay, hijo, de 20 personas faltan. Mucho es. Bueno, ojo con eso porque voy a empezar a tomar asistencia acá en la clase virtual si es que no se conectan todos, ¿tá? Mm, sí, 67 me dice Sarani, ¿sí? Entonces, a partir de la próxima clase voy a empezar a tomar asistencia durante la clase, al terminar cada clase, ¿sí? ¿Está? Bueno, ya vamos a finalizar la clase de hoy. Cuídense y pónganse sus vacunas, por favor. Del anti-COVID estoy hablando.